Vamos a regresión logística. Para ver regresión logística, lo primero que vamos a hacer es un repaso de LDA. Y básicamente el repaso de LDA lo vamos a hacer porque dentro de LDA hay algunas cosas que nos van a resultar interesantes para entender mejor de dónde sale la regresión logística. Cuando hablamos de LDA, hablamos de un clasificador probabilístico. Y cuando hablamos de un clasificador probabilístico, lo que queremos decir es que lo que vamos a modelar es esta PDI dado X. Es decir, queremos entender, una vez que miramos los datos X que llegan, ver cómo es la distribución de probabilidad de las clases, de cada una de las clases, es decir, armar una distribución categórica condicionada o dado que vimos el dato X. Para hacer eso hay varias formas y la forma en la cual lo hace LDA es a través de la regla de Bayes. Básicamente recordemos que en la regla de Bayes lo que tenemos es primero una probabilidad marginal de I, que esta se llama la probabilidad a priori, o sea, es la distribución de clases sin mirar nada de los datos, es decir, es la distribución de clase que tengo en mi dataset de entrenamiento, y este es el conocimiento a priori. Una vez que llega el dato, yo actualizo ese conocimiento a priori a través del likelihood y lo que en definitiva es el likelihood es un modelo que me dice cómo es la distribución de probabilidad de los datos, suponiendo que esa distribución de probabilidad depende solamente de la clase a la que pertenece un dato. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera que yo definiera que el likelihood es gaussiano, podría decir, por ejemplo, en un problema de 3 clases, podría decir, tengo una gaussiana bidimensional con mu 1 acá y matriz de covarianza por acá, otra gaussiana por acá con mu sub 2 por acá y matriz de covarianza sigma 2, otra gaussiana por ahí, con media mu sub 3 y matriz de covarianza sigma 3. Entonces, bueno, entonces voy a tener que cada una de estas 3 gaussianas va a ser una va a ser P de X dado igual a 1, P de X igual a 2, y esa va a ser mi hipótesis. Es decir, que es una forma de hipotetizar cómo se generan los datos. Y a través del a priori, el likelihood y este término que habíamos visto que en principio para nosotros es un término de normalización, que hace que todas estas posteriori a la hora de sumarlas sumen 1. Con estas yo lo que puedo hacer es estimar la posteriori, que es la que a mí me interesa. O sea, no no modelo directamente la posteriori, sino que la modelo a través de una probabilidad a priori, que es el balance de clases, y un likelihood que modela cómo se generan los datos. Entonces, básicamente, mi criterio a la hora de clasificar es decir que la clase que yo voy a elegir va a ser el Armax de K en K de P de I igual a K dado X. Y acá lo que estoy diciendo es que la clase que voy a elegir va a ser la clase que haga que esta probabilidad o que este argumento sea máximo. El argumento va a variar, o sea, voy a tomar distintas probabilidades variando cada una de las clases. Y aquel que maximice, el K que maximice lo que está entre llaves, va a ser aquello que yo voy a devolver como clase propuesta. A veces simplifica mucho dejar expresado el criterio de clasificación no como ese Armax que vimos antes, sino en función de algo que se llama el odds, que son las chances. El concepto es muy sencillo, es hacer el cociente de entre las dos probabilidades, esto ahora pensando puntualmente en lo que es un problema de clasificación binaria, es decir, dos clases, y si el odds me da mayor que 1, significa que
esto, el numerador es mayor que el denominador. Si me da menor que 1, significa que estoy en la condición inversa, o sea que el denominador es mayor que el numerador. Y en base a eso voy a elegir la clase 1 o la clase 0. El odds lo podemos expresar de esta forma de acá, o lo podemos expresar en función de una de las sola de las probabilidades, ya que es un problema de clasificación binaria, como lo que está acá. A veces también puede ser útil, en vez de comparar el odds y ver si es mayor o menor a 1, trabajar con el log odds, que sencillamente es tomar el logaritmo del primer término o del segundo término, es lo mismo, y evaluar si el log odds es mayor, en este caso a 0, ¿no? Que sería exactamente lo mismo que preguntarse si el odds es mayor a 1. Vamos a ver que evaluar a veces el clasificador de esta forma nos va a simplificar un poco las cuentas. Para el caso particular en el que el likelihood es gaussiano, lo que nosotros podemos decir es que el likelihood no va a ser una probabilidad, sino que va a ser una densidad de probabilidad. Acá decimos que es gaussiano, significa que es normal con media mu sub k y matriz de covarianza sigma sub k. La distribución gaussiana la podemos escribir de esta forma. Y si nosotros reemplazamos el log odds, es decir, si nosotros tomamos en este caso particular esta forma del odds y le tomamos el logaritmo, si ustedes hacen la cuenta, lo que van a ver es que el log odds le va a quedar de esta forma. Fíjense que por tomar el logaritmo, estas multiplicaciones se convierten en sumas o en restas, de acuerdo a si es multiplicación o si es la división del log odds. Háganlo en detalle. Esto que queda acá todo multiplicando son los exponentes de la gaussiana, que el exponente se cancela con el logaritmo que tomé. Y por último, hay que aclarar que, o sea, la probabilidad de i igual a 1 suele definírsela como pi sub 1 y la probabilidad de i igual a 0 suele definírsela como pi sub 0. Pueden hacer las cuentas, van a llegar a que el log odds es esto. Bueno, en el caso de LDA, además de hacer una suposición, que es que los likelihoods son gaussianos, hay una suposición adicional que es que la matriz de covarianza de todas esas distribuciones gaussianas es la misma, es idéntica para todas las distribuciones. Eso es lo que se conoce como condición de homocedasticidad, cuando todas las matrices de covarianza son iguales a lo largo de todas las clases. La condición de homocedasticidad se puede expresar a través de esta ecuación, y si yo tengo en cuenta esta ecuación y meto, ¿sí?, y la mezclo con lo que yo había hallado que valía el log odds, meto todo en la batidora, simplifico y reduzco las operaciones, llego a que el log odds básicamente es lineal con respecto a x. ¿Qué significa? Bueno, que yo a partir de x, para calcular el log odds, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por un vector w y restarle una constante c. El vector w se calcula de esta forma, o sea, surge de agrupar términos y queda esto, y la constante c se puede calcular de esta forma. Si quieren ver el desarrollo completo de esto, yo les recomiendo que vean esta filmina. Pongan pausa en este momento, tómense un segundo para analizarla y van a ver que van a llegar. Analícenlo y van a ver que llegan al log odds. Acá el log odds está igualado a 0, pero es el log odds, donde W es esto y C es esto. Bien, que el log odds sea lineal es algo muy, muy cómodo, porque es muy fácil. Una vez que yo calculo W a partir de los parámetros de la gaussiana y
calculo C también a partir de los parámetros de la gaussiana y las probabilidades a priori, entonces la cuenta que yo tengo que hacer para realizar la clasificación es muy sencilla. Es agarrar XY, producto punto con W y le resto una constante C. Fíjense que W y C están atados. Es decir, W y C no pueden tomar cualquier tipo de valor independientemente. ¿Por qué? Porque los dos están parametrizados con respecto a mismos parámetros, que son los vectores de media y la matriz de covarianza. Una cosa interesante entonces es que el log_odds nos quedó lineal con respecto a un vector W y una constante C. Y el log_odds lo habíamos definido, una de las formas de definirlo es como esto, y de esta ecuación lo que nosotros podemos es despejar efectivamente la probabilidad de y igual a 1 dado X. Si nosotros acá lo que hacemos es despejar esta probabilidad, nos queda que la probabilidad de y igual a 1 dado X es igual a 1 sobre 1 más E a la menos H. H acá particularmente, si ustedes hacen las cuentas, yo les recomiendo que en este momento hagan pausa y hagan las cuentas. Es el log_odds, ¿sí? Fíjense que acá está H, es lo que habíamos llamado el log_odds. Le vamos a llamar H por un tema de facilidad para que nos quede una variable más chiquita, más manejable. Pero H y log_odds es lo mismo. A esta f de h, 1 sobre 1 más c a la menos h, a esta función de acá es lo que se conoce como función sigmoidea. Una de las cosas que tiene muy interesante la función sigmoidea es que agarra algo, fíjense que x es un vector en RD, ¿sí? De dimensionalidad D, W es un vector de dimensionalidad D, C es una constante. Esto me va a dar un escalar que puede ir de menos infinito a más infinito. Y ahora vamos a analizar cómo es que la función sigmoidea mapea a un valor h que puede ir de menos infinito a más infinito a un valor que va entre 0 y 1, que es lo que uno esperaría de una probabilidad. Esta es la apariencia que tiene la sigmoidea. Acá se puede ver bien que la sigmoidea mapea valores que van de menos infinito a más infinito en valores que van de 0 a 1, es decir, que convierte un escalar en una probabilidad. Y lo que hay que marcar acá es que valores muy grandes de h me van a dar mucha seguridad en el modelo. O sea, cuando h me dé grande, voy a decir mi modelo va a estar muy seguro, la probabilidad va a estar muy cerca de 1. Cuando h sea muy chico, mi modelo también va a estar seguro porque la probabilidad de la clase 1 casi 0 es como decir que la probabilidad de la clase 0 casi 1. O sea que para la clase 0 va a estar muy segura también. Entonces, esto es interesante de ver en la sigmoidea. Fíjense que cuando h es igual a 0, este valor de acá es 0,5 de probabilidad. Entonces, acá se ve claramente que cuando h, es decir, el log_odds, es igual a 0, yo paso de clasificar una clase a la otra. Bien, esto es la función sigmoidea. A veces se habla de lo que es la función sigmoidea con temperatura. Básicamente la función sigmoidea se puede escribir de esta otra forma o de esta otra forma. Esto es exactamente lo mismo. Básicamente en función de un parámetro beta. Ese parámetro beta, acá está clarísimo que que beta es igual a 1 sobre la temperatura. Ahí va. Y eso cómo nos impacta en la forma de la sigmoidea. Bueno, cuando yo subo la temperatura, es decir, bajo el beta, fíjense que lo que pasa es que ahora mi transición es mucho más suave y el modelo está más inseguro. ¿Qué significa? Que para mismo valor de h, con respecto a temperatura 1 o beta 1, que para mismo valor de h mis probabilidades son más chicas. No cambia el lugar en el cual yo tengo mi umbral de decisión,
pero para mismo valor de h, mi modelo va a perder en seguridad. Me va a informar una probabilidad más baja. Esta propiedad de la sigmoidea con temperatura la vamos a explotar más adelante. Aprovechamos que estamos viendo la sigmoidea para revisar el concepto. Fíjense, esto es una sigmoidea con un beta igual a 0,04, con un beta igual a 0,2. Y si yo lo que hago es bajar la temperatura, enfriar la sigmoidea, básicamente lo que pasa es que mi transición va a ser más abrupta y mi modelo va a tender a ganar mucha más seguridad muy rápido. Entonces, para mismos valores de h, ahora mi modelo va a ser más seguro que si la temperatura fuera 1. En el límite en el cual la temperatura es 0, mi modelo va a estar representado por una función escalón y acá lo que voy a tener es un cambio abrupto. O sea, va a pasar de tener probabilidad 0 a tener probabilidad 1 inmediatamente y el modelo va a estar totalmente seguro siempre y no me va a informar probabilidades, o sea, van a ser 0 o 1. Esas son las probabilidades que me va a informar. Bueno, vamos a hacer un poco de interpretación geométrica de lo que está haciendo el clasificador LDA. Básicamente lo que nosotros tenemos es que calculamos un vector W, que calculamos una constante C y que nos interesa como criterio de clasificación hacer esta cuenta de acá y fijarnos si esto es mayor que 0. Si es mayor que 0 vamos a decir que pertenece a la clase 1, si es menor o igual a 0 vamos a decir que pertenece a la clase 0. En definitiva, evaluar esto es lo mismo que evaluar esto que está acá, ¿no? Fijarnos, hacer el producto punto entre W y X y compararlo con un umbral menos C. Bien, entonces, básicamente si tenemos un vector X y tenemos un vector W, ¿sí? Este es el vector W, hacemos el producto punto. Hacer el producto punto sabemos que es sencillamente hacer la proyección de X sobre W. Una vez que hacemos la proyección de X sobre W, ¿sí? Que es la proyección y multiplicar por el módulo de X y por el módulo de W, esto vamos a escribirlo acá. Esto es el módulo de W por el módulo de X por el coseno del ángulo entre X y W. Este es el coseno del ángulo entre X y W. A esto hay que multiplicar esta proyección es esto de acá. Y esto lo multiplicamos por el módulo de W. Si el módulo de W es mayor que 1, este punto se va a mover hacia allá. Si el módulo de W es menor que 1, este punto se va a mover para acá. Y en definitiva, de acuerdo a donde termine el resultado de esta operación, si el resultado de esta operación está hacia la derecha, ¿sí? O sea, si me da más grande que menos C, esto es menos C, si me da más grande que menos C, entonces vamos a decir que esto va a pertenecer a la clase 1, y si me da más chico que menos C, ¿sí? Si me da de este lado de acá, vamos a decir que pertenece a la clase 0, que es esta condición que pusimos acá. Otra forma, tal vez más interesante, tal vez un poco más interesante de analizar esto mismo, es redefinir el vector X a un vector X'. Antes X teníamos que, por ejemplo, era X1, X2, ¿sí? Esto era X. Y ahora lo que vamos a hacer es definir X' como X1, X2 y 1. Y vamos a redefinir el vector de pesos W como W' igual a W1, W2 y C. Entonces, ahora, si yo redefino esto,
Ahora la condición que yo estoy buscando es, básicamente, ¿cómo lo puedo pensar? Bueno, estoy pensando que ahora mis X son mis X anteriores y sumí una columna con un 1 y mis W son mis W anteriores y sumí una columna con C. Entonces ahora a H lo puedo escribir sencillamente como un producto punto. Y si a H lo puedo escribir sencillamente como un producto punto, básicamente la condición que ahora me interesa, así como antes me interesaba W por X mayor a menos C, ahora me interesa W' por X' mayor a 0. Es decir, hacer X' por W' mayor a 0 es exactamente que hacer X1 por X2. X1, X2 por W1, W2 más C mayor a 0. Ahora, si lo analizamos luego de haber hecho esta conversión de acá, lo que nos queda de interesante es que ahora lo voy a seguir trabajando en R2 por un tema de que es aquello que puedo representar. Pero bueno, lo podemos pensar como que ahora tenemos un vector X', ahora tenemos un vector W', y este vector X', W', ¿sí? Yo voy a hacer sencillamente el producto punto, ¿sí? O sea que hago la proyección y luego me muevo para un lado o para el otro, de acuerdo, si me muevo para acá, si el módulo de W' es mayor a 1 y me muevo para acá, si el módulo de W' es menor a 1. Y bueno, básicamente el resultado de esta operación me va a dar acá o acá. Esto fíjense que es H ahora, porque H es básicamente, ¿no? H es igual a W transpuesto por X más C, que esto es exactamente lo mismo que hacer W' transpuesto por X'. ¿Sí? Entonces, bueno, este producto punto me termina dando algo con esta magnitud. Si es mayor a 0, básicamente lo que voy a hacer es, si es mayor a 0, es decir, si queda de este lado, voy a decir que pertenece a la clase 1, y si queda de este lado, voy a decir que pertenece a la clase 0. Entonces, haciendo esta transformación, básicamente lo que estoy haciendo es agarrar al plano, dividirlo en 2, y decir todo lo que cae de un lado va a pertenecer a la clase 1 y todo lo que cae del otro lado va a pertenecer a la clase 0. Asimismo, es lo que hago, ¿sí? Digamos, esto es automático. Recibo X, o sea, si básicamente X está del mismo lado que el vector W', o sea, si está de este lado de esta recta tangente, entonces pertenece a la clase 1. Y si está de este lado, pertenece a la clase 0. El criterio de clasificación es un criterio muy sencillo. Ya habiendo visto esto y habiendo calculado W' y C' y W' solamente, o sea que es a partir de W y C, yo lo único que hago es agarro X, hago un producto punto, si me da mayor me va a dar clase 1, si me da menor que 0 me va a dar clase 0. Ya que estamos revisando pequeños conceptos, vamos a detenernos un segundo en revisar un concepto que se llama el concepto de separabilidad lineal. Se dice que un dataset es linealmente separable si a través de una recta yo puedo dejar perfectamente todas las observaciones de una clase de un lado y todas las observaciones de la otra clase del otro lado. Este es un caso de un dataset linealmente separable. Ya si yo agregara un dato acá, ya no tengo una forma de realizar esa separación y que te quede todo correctamente clasificado.
Entonces, ese es el concepto de separabilidad lineal. Siempre es útil pensar que a los vectores de entrada en un espacio de entrada y que lo que hacen mis clasificadores es de alguna forma dibujar un umbral en ese espacio de entrada y lo que queda de un lado del umbral va a pertenecer a una clase y lo que queda de otro lado del umbral va a pertenecer a otra clase. A veces ese umbral, como es el caso de LDA, es lineal. A veces, como es el caso de QDA o como pueden ser el caso de una red neuronal o regresiones polinómicas, cosas que vamos a ir viendo, ese umbral puede ser, puede no ser lineal, puede tomar formas más caprichosas. Así, un problema de este tipo, LDA, desde ya que no lo podría clasificar todo, o sea, con un umbral lineal no lo podría clasificar bien al 100%, pero por ahí con un umbral del tipo cuadrático, ¿sí? Donde yo puedo dibujar funciones cuadráticas en el plano, ya podría tener una clasificación completa, donde todos los vectores queden bien clasificados. Bueno, esto que tenemos acá es cómo se vería, ¿sí? En 3 dimensiones. ¿Sí? Acá tenemos un x1, acá tenemos un x2, acá tenemos el umbral de decisión. Este umbral de decisión, porque esto, fíjense que básicamente esto es cuando x1 por w1 más x2 por w2 más c es igual a 0. O sea que de acá podemos... ¿Sí? ¿Esto cuando se da? Esto se da cuando las probabilidades son iguales, porque esto es el log-odds. Si estas probabilidades son iguales, entonces lo que podemos escribir es que x2 es igual a menos x1, ¿sí? X2 es menos x1 por w1 dividido w2 menos c sobre w2. Entonces, esto, fíjense que es una ecuación de una recta, que esta recta, ¿cuánto se da? Se da cuando el log es 0, que es cuando las probabilidades son iguales. Esto es la probabilidad de i igual a 1. Esta curva de acá es la probabilidad de i igual a 0 para cada... Esto en realidad, perdón, acá cometí un error. Esto es la probabilidad de i igual a 0 dado x. Y donde se intersectan estas dos probabilidades, es decir, donde el numerador y el denominador del odds son iguales, voy a tener acá el umbral de decisión. Esta probabilidad va a ser mayor que esta, entonces elijo clase 1. Esta probabilidad va a ser mayor que esta, entonces elijo clase 0. Y esto que tenemos acá dibujado, que va subiendo así, es la sigmoidea. ¿Sí? Esto va a tener sigmoidea, o sea, básicamente yo con estos gráficos puedo, a partir de un par x1, x2, ¿sí? Establecer cuál va a ser la probabilidad de cada una de las clases. Bueno, algunas preguntas que son interesantes frente a esto. Fíjense que el likelihood, una vez que calculamos el log-odds, no lo calculamos más. La pregunta es, ¿el modelo dejó de ser generativo o no dejó de ser generativo? El modelo sigue siendo generativo porque básicamente la PDI, el cálculo de la PDI dado X sigue estando basado en una hipótesis, que es que los datos fueron generados de cierta manera. En este caso, gaussiana, con distribución gaussiana y con misma matriz de covarianza. Un modelo discriminativo posible cercano a esto podría decir, bueno, yo ahora quiero definir mi probabilidad, ¿sí? Perdón, mi probabilidad (1 sobre 1 más e a la menos w transpuesto por x más c, directamente, sin ninguna hipótesis, quiero
calcular W y Z directamente, que no estén atados a sigma ni a mu, porque ahora yo quiero sacarme de encima la suposición. Sería, de alguna forma, a esto nos referimos con discriminativo, yo dejo expresado mi PDI igual a 1 dado X de una forma general. Vamos a ver cómo podemos, en este caso, encontrar estos parámetros de acá. Eso sería un modelo discriminativo. Nuestro modelo sigue siendo generativo porque todo esto sigue saliendo de suponer que los datos fueron generados con distribuciones gaussianas. La otra cosa es, ¿esto podría aplicarse a más de 2 clases? Sí, definitivamente se puede aplicar a más de 2 clases y hay bastante bibliografía al respecto. Lo pueden investigar. ¿Y qué pasa si los datos no tienen distribución gaussiana? Esa es una buena pregunta porque ¿qué pasa? ¿LDA no sirve más? Bueno, muy rara vez los datos van a efectivamente tener distribución gaussiana. Lo que nosotros tenemos que recordar es que típicamente lo que vamos a tener va a ser un dataset que lo vamos a dividir en train y en este caso test. Para lo que vamos a hacer a partir del train van a ser calcular para el caso de LDA los vectores mu sub k y la matriz de covarianza sigma. Y lo que vamos a hacer una vez que calculamos esto es ver cómo es la performance con mi subset de test. Si mi performance con el subset de test es aceptable, donde aceptable está definido por mi problema en particular. Si es aceptable, entonces no importa que mi modelo, que mis datos no tengan distribución gaussiana. Hice un modelo que con datos nuevos que no usé para estimar los parámetros funciona aceptablemente bien. Listo, perfecto, no hay nada más que decir, usalo. Este es nuestro mecanismo de validación. No hacemos un chequeo sobre si los datos efectivamente tenían distribución gaussiana. Y esto es muy importante porque esto es muy usual dentro de Machine Learning. Que nosotros proponemos un modelo, no nos importa si las hipótesis sobre las cuales construimos el modelo efectivamente se cumplen, sino lo que nos interesa es si para datos nuevos el modelo funciona aceptablemente. Bueno, en definitiva, habiendo visto lo que es un umbral de decisión lineal, habiendo visto lo que es una sigmoidea, habiendo visto lo que es un criterio geométrico de clasificación, ahora cabe la pregunta si estamos en condiciones de construir un modelo discriminativo, olvidándonos de la hipótesis generativa, que vaya directamente por esto, ¿sí? Donde H habíamos visto que es esto de acá. ¿Tenemos alguna forma de escribir directamente? Vimos que tiene sentido, ¿no? Ya, escribir un modelo. Ahora, desatar W y C, que no estén más vinculados a unos parámetros que definen a ambos, a W y a C, sino desatarlos y ver cómo los podemos buscar. Bueno, eso es lo que es la regresión logística y es lo que vamos a estudiar en el próximo video.